Todo lo que he venido a hablar es sobre cómo prevenir las deficiencias nutricionales y usar menos fertilizantes en el cuidado del césped. Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de intentar prevenir esas deficiencias porque podemos hacerlo utilizando menos fertilizantes y es de lo que vamos a hablar. Lo he dividido, digamos, en 4 puntos. El primero es sobre cómo podemos prevenir esas deficiencias asegurándonos de que el césped dispone de todo lo que necesita, de todo lo que va a utilizar. Tenemos que asegurarnos de que le concedemos al césped todos los nutrientes y todos los elementos que va a necesitar. También vamos a hablar sobre los resultados de análisis de los suelos y ver un poco también la guía de fertilización MLSN y después cómo podemos obtener resultados sin deficiencias con un menor uso de fertilizantes. Ese es el resultado al que podemos optar con todas estas prácticas. En primer lugar, vamos a hablar sobre prevenir las deficiencias asegurándonos de que el césped dispone de todo lo que necesita usar, como decíamos antes. Voy a beber un poquito de agua antes de continuar. Vamos a seguir. Quiero que penséis sobre lo que utiliza el césped, sobre las necesidades que tiene el césped. Tenemos que estar seguros de que constantemente somos conscientes de todo lo que necesita, tanto si estamos en un momento de siega, en un momento de crecimiento. Si realizamos la siega y lo hacemos de una forma rápida, digamos, va a perder muchos nutrientes, pero si lo hace de forma lenta, aquí vemos un ejemplo en la foto, vamos a ver que la cantidad de nutrientes está relacionada directamente con ese crecimiento y si pensamos en esos nutrientes que necesita utilizar, vamos a ver una correlación. He hablado mucho sobre este tema en mi libro titulado A Short Grammar of Greenkeeping o una gramática abreviada de la gestión de céspedes. Hemos hablado también en el blog sobre este tema y cualquier práctica o principio fundamental está totalmente ligado a ese crecimiento y ese ratio de crecimiento y a esa necesidad de nutrientes. Si consideramos, por ejemplo, tenemos en cuenta esta foto, vemos que la correlación es de más crecimiento, más uso de nutrientes y sin crecimiento, obviamente, no hay necesidad de nutrientes. Y la cantidad está directamente relacionada. Lo que podríamos hacer es, para saber qué cantidad de estos nutrientes está utilizando el césped, podríamos, bueno, pues eso, medir el crecimiento del césped, ¿no? Pero bueno, creo que es un poco absurdo porque aunque he facilitado en la presentación también un pequeño paper sobre este tema, bueno, creo que no podemos medirlo en función de esto, en función de ese crecimiento. Lo que tenemos que hacer es pensar que estamos trabajando con un césped gestionado de forma profesional. No estamos lidiando con amateurs que estén cuidando del césped. Estamos hablando de personas profesionales y, por lo tanto, el crecimiento se controla por la cantidad de nitrógeno proporcionado. Me pueden preguntar cuánto va a crecer ese césped basándose en los niveles de nitrógeno de los que disponga. Y, de hecho, aquí vemos, por ejemplo, un caso con Creeping Paintgrass o Agrostis en el que tenemos el uso esperado de los nutrientes con gramos por metro cuadrado, que es bueno, también he puesto el ratio de nitrógeno y el porcentaje, pero a mí me gusta mucho la medida en gramos por metro cuadrado para el uso esperado. Y ahí vemos que va en función, efectivamente. Tenemos ahí 15
porque queremos asegurarnos de que el césped es un césped sano y que va a utilizar esos nutrientes para dar lugar a un agrostis perfectamente sano, fuerte, de un crecimiento. Podemos irlo subiendo o bajando, pero vamos, tenemos ahí todos los ratios, también el del calcio, lo veis ahí, 8:1. Y esto es más o menos, bueno, los resultados que podrían esperarse con este tratamiento. Con diferentes variedades de césped, por supuesto, tenemos diferentes ratios también y diferentes cantidades de elementos que necesitan. En este caso es Paspalum. Y vemos aquí de potasio, por ejemplo, 1,7 gramos por metro cuadrado. El nitrógeno en este caso está solo al 10. Y esto nos puede dar un poco una idea de cuánto va a crecer ese césped y del ratio de proporción que tiene con respecto a esos nutrientes y cuántos va a utilizar realmente luego a la hora de la verdad nuestro césped. Tenemos también un ratio anual de 3 partes de nitrógeno frente a 2 partes de potasio, por ejemplo, en cinodón, en este Bermuda grass. El fósforo estaría en 3,3. Veis ahí todos los datos en gramos por metro cuadrado. Hay otra forma también en la que podemos llegar a estas conclusiones, basándonos en el potencial de crecimiento en función de la temperatura. En la revista Greenkeepers Magazine, aquí hay un paper que podéis consultar tanto en español como, bueno, lo pondré también disponible en inglés. Estará disponible para su descarga, de modo que os hacéis una idea de según qué nitrógeno estamos aplicando. Lo tenemos que estimar en función del potencial de crecimiento basado en la temperatura, llamado también GP. ¿Quieres saber también, por ejemplo, qué porcentaje de nutrientes o qué ratio de nutrientes estamos utilizando en las diferentes ubicaciones? Pues se puede consultar la diferencia entre ese nitrógeno y la diferencia entre el potencial de crecimiento, dependiendo de las diferentes cantidades, se pueden comparar y se pueden tener en cuenta a la hora de las distintas ubicaciones, por ejemplo. Porque en algunos campos de golf nos dirán que el Tiff Eagle Bermuda Grass en Guangzhou, en China, por ejemplo, no puede ser que tenga unas tasas específicas, un ratio específico de aplicación que no tenga nada que ver con otros lugares, y por eso se utiliza precisamente el potencial de crecimiento para determinar estas cantidades. Este es un ejemplo de 12,4 gramos de nitrógeno por metro cuadrado en Paspalum, en Las Palmas. Y aquí vemos la gráfica basada en la temperatura, como decíamos antes, el potencial de crecimiento de 0 hasta 1. El máximo me parece que aquí era 0,66, pero no tiene que ver con el nitrógeno que nosotros apliquemos, tanto como el nitrógeno que va a utilizar esa planta, ese césped en concreto. Aquí vemos, como decíamos, en el caso del Paspalum, 12,4 gramos por metro cuadrado de nitrógeno, y el uso de otros elementos también. Podemos irnos a Valencia, si lo preferís. En este caso era agrostis.
y aplicábamos 22 gramos de nitrógeno por metro cuadrado, porque hay 8 meses al año que cuentan con una gráfica de crecimiento. Como veis ahí, hay 4 puntos muy altos en el que están por encima de 0,80 y 0,90 incluso. Entonces, tenemos que aplicar 22 gramos por metro cuadrado, y también vemos que las cantidades de potasio y de fósforo, calcio son distintas a los anteriores ejemplos, porque no es tan importante el calcular para tener una cifra estimada de cuánto queremos aplicar, como es de importante el conocer qué uso le va a dar el césped para tener el mejor césped y el más sano posible y con mejor crecimiento, por supuesto. Pero si hablamos de otros nutrientes, aparte del potasio, del calcio, del fósforo, que son tan importantes, los micronutrientes no son tan relevantes en estos casos. De hecho, lo vemos aquí. Son unas cifras sacadas de la página que tienen aquí abajo. En los datos de la tabla A1 podemos encontrar en Internet esta gráfica, y la gestión del césped profesional, bueno, es bastante conocida esta página en este mundillo. Lo importante es que aquí podemos ver que los macronutrientes no tienen nada que ver en cifras con el hierro, con el zinc, con el cobre, con otros micronutrientes que prácticamente están por debajo del cero. Están al borde del cero, mientras que las cantidades de elementos minerales encontrados en el caso del nitrógeno y del potasio son muy relevantes. Por esta razón, muchas veces es difícil para nosotros pensar en partes por millón, pero estoy seguro de que todo el mundo puede pensar en cantidades de dinero, ¿no? Todo el mundo puede hacerse una idea de lo que sería gastarse $50.000 en fertilizantes, y si tuviéramos esta cantidad y todos tuvieran el mismo coste y nos lo gastáramos en fertilizantes en función de la proporción en que el césped los utiliza, sería como ven en la gráfica. Aquí está perfectamente distribuidos. Gastaríamos más de 23.000 en nitrógeno, más de 12.000 en potasio. Pero si empezamos a llegar ya a los micronutrientes, vemos que tenemos cifras muy reducidas, como $58 en el caso, o 45 en el caso del hierro, por ejemplo. No llega ni siquiera a los $60 en el mejor de los casos de estos micronutrientes. Por lo tanto, aunque son importantes si no queremos tener deficiencias de ningún tipo en nuestro césped, en el caso de el macronutriente es muy superior a la cantidad de micronutrientes, y en el caso de los micronutrientes es una cantidad tan ínfima que realmente las cuestiones relativas a la fertilización es prácticamente inapreciable. Es algo que no debe preocuparnos tanto, porque lo que podemos hacer es aplicar las cantidades de micronutrientes que esperemos que vaya a utilizar el césped, o incluso podemos aplicar eso por 2 o por 3 y no va a pasar nada, y además el coste va a ser prácticamente inapreciable. Podéis hacerlo si os hace felices o no hacerlo, pero bueno, en el ejemplo de Valencia, por ejemplo, estos son los valores. Aquí vemos el nitrógeno 22, el potasio 11, pero si vamos directamente a los micronutrientes, el hierro es 0,06. Y este es el uso para un año, en gramos por metro cuadrado. Por lo tanto, podemos ver que es realmente ínfima la cantidad.
Así que los micronutrientes son utilizados en una cantidad tan pequeña por el césped que realmente no van a ser tan relevantes. Es por eso que no hablo tanto sobre ellos. Y tenemos que recordar que el potasio, el fósforo, tenemos que recordar que todos estos números lo vamos a llamar a partir de ahora la cantidad A. Y lo vamos a utilizar después, posteriormente, esta cantidad, de la suma de todos estos elementos en los siguientes ejemplos y en los siguientes cálculos. De modo que vamos a hablar un poco del uso que podemos darle a los análisis de suelo. Hay un pequeño secreto que quiero compartir y es que no importa exactamente, o vamos a parafrasearlo, si hacemos todos los cálculos de forma exacta en la primera sección, no importa, porque en realidad posteriormente nosotros vamos a poder seguir haciendo correcciones y vamos a poder seguir haciendo cambios. Entonces lo importante y en lo que yo creo que hay que utilizar los análisis de suelo es para determinar la principal razón que debe ser para nosotros el realizar estos análisis es saber cuánto fertilizante hay que aplicar. Y esa es la verdadera razón por la que queremos realizar esos análisis de suelo. Porque si calculamos esa cantidad que llamábamos A y no hacemos ningún tipo de análisis de suelo, podemos aplicar esa cantidad A y no los necesitaremos realmente. Lo hacemos directamente y ya está. Pero si realizamos esos análisis de suelo, podemos vernos en el caso de que podríamos estar aplicando más de lo que el césped va a utilizar. Esa cantidad A podría ser superior y por lo tanto tenemos que comprobar si aumenta o disminuye esa cantidad necesaria de los nutrientes por parte del césped y por esa razón se hace cada año ese análisis de suelo, o al menos nosotros lo realizamos, para comprobar exactamente si las cantidades de nutrientes exigidas o necesitadas por el suelo suben o bajan. Desde 2010 podemos ver aquí una gráfica. Hasta 2016 sigue subiendo hasta 75 aproximadamente partes por millón en el suelo de potasio y vemos que esa necesidad está subiendo. Así podemos averiguar si estamos aplicando de más o de menos el potasio. Y en algunos casos estamos viendo que hay más aplicación de potasio de la que está utilizando el suelo. Sin embargo, en este caso vemos que el potasio disminuye, la cantidad de potasio disminuye a lo largo del tiempo, del 2010 al 2016 va bajando hasta un poquito por debajo de las 50 partes por millón y podemos ver las distintas aplicaciones. Y los análisis de suelo nos cuentan, digamos, esa necesidad, nos la hacen saber, nos hacen transmitir esa necesidad del césped de más potasio o menos potasio, porque en algunos puntos, si no aplicamos el suficiente, nos vamos a quedar cortos y si en otros casos estamos aplicando de más, podríamos ahorrárnoslo. Por lo tanto, hay que intentar llegar a un punto intermedio en el que podemos quedarnos un poquito cortos en la cantidad A y luego corregirla, rectificarla un poco al alza cuando hagamos los análisis de suelo para evitar precisamente pasarnos innecesariamente. Vamos a utilizar la mediana de los valores de los 2 primeros años del Global Soil Survey, de la encuesta del Global Soil. Se realizó en 2015 y preguntaron a
todos los superintendentes de los campos más importantes de golf del mundo en diferentes ubicaciones y donde tienen campos de golf que responden muy bien con un rendimiento excelente. Y vamos a ver ejemplos de los niveles de nutrientes no en los años 70 o en los años 80, sino ahora mismo, de forma contemporánea, en tiempo prácticamente real, es decir, los que utilizan los expertos ahora mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, el potasio son 61, tenemos las distintas medidas, el fósforo 71, el calcio 623, y vamos a llamar a esta cantidad C. Estos son unos resultados. El valor C, o la cantidad C, vamos a recordar que los vamos a comparar con, bueno, con esos, digamos que es un valor perfecto, que sería, porque es la mediana de la Global Survey que estábamos hablando, aunque es una suposición. Así que vamos a desarrollar esa ecuación para saber cómo la cantidad necesaria menos la cantidad presente nos ofrece la cantidad a proporcionar como fertilizante. Ahora mismo, esa diferencia nos va a mostrar exactamente cuánto fertilizante debemos aplicar, qué cantidades de elementos debemos aplicarle a nuestro césped. La cantidad A sería la cantidad que necesitamos, la cantidad que el césped puede utilizar, el 100%, y el C, el valor C, sería la cantidad presente, los análisis de suelo que teníamos ahí como supuesto en la diapositiva anterior. Podemos aplicar, como decíamos, directamente la cantidad A, que sería aplicar el 100% de lo que puede utilizar el césped. Y está claro que no tendremos ninguna deficiencia. Pero si realizamos esos análisis de suelo, necesitamos saber qué cantidad necesitamos aplicar y qué cantidad necesitamos como reserva en el suelo, en nuestro césped, para saber que en ningún momento va a haber una deficiencia. Y ahí es donde entra también la guía MLSN. Son directrices que nos muestran los niveles mínimos de los que no se puede bajar. Son unas cantidades por las que siempre debemos mantener al menos como reserva en el suelo en cuanto a nutrientes, para que no toquemos nunca esa cantidad y siempre esté ahí a disposición del suelo para utilizarla para poder seguir creciendo. Esta cantidad va a llamarse, este valor va a llamarse B. Y recordemos que la cantidad C, el valor C, era el análisis de suelo. Aquí tenemos un artículo de 2014 en Greenkeepers Magazine. También lo podéis encontrar en el blog, lo podéis encontrar en la presentación. Y vamos a tomar esta ecuación y a completarla. Vamos a resolverla aplicando las cantidades, como decíamos, la cantidad necesaria, la cantidad presente y la cantidad a proporcionar como fertilizante, y la diferencia de las dos anteriores nos dará esa cantidad de fertilizante necesario. Recordemos que la cantidad necesaria era la que usaba el césped, pero si queremos utilizar una cantidad de reserva tenemos que añadirla, y ese es el valor que nos daba la guía MLSN. Así que vamos a tener la cantidad necesaria para el césped, el uso del césped para cubrir el 100%, más esa cantidad de reserva de nutrientes. Vamos a quitar la cantidad que nos daba, el valor que nos daba el análisis de suelo, y luego
Bueno, aquí lo vemos más claro. Entre los paréntesis vemos, entre los corchetes tenemos el uso de césped más la guía MLSN menos el análisis de suelo, nos da la necesidad de fertilizante, la cantidad necesaria de fertilizante que debemos aplicar a nuestro césped para mantenerlo en los niveles óptimos. Si no disponemos de esos análisis, nos puede pasar que no tengamos MELIT 3, no dispongamos de esos análisis y que, por lo tanto, nos encontramos sin saber qué hacer. No es muy difícil conseguir resultados de análisis MELIT 3. En realidad es bastante sencillo y no es muy caro. En cualquier caso, si tenemos resultados de análisis realizados por otro sistema o con otro método, podemos convertir esos resultados a valores estimados MELIT 3. Lo podéis buscar en Google y seguramente no tengáis problema en encontrar un convertidor. O bien podemos escoger el nivel mínimo por debajo del cual no queremos que bajen los niveles del suelo y usarlo, porque normalmente ya tenemos un nivel que sabemos que no queremos pasar por debajo del cual no queremos bajar, y utilizarlo como si fuera nuestro valor B, nuestra cantidad B. Eso también funcionaría. O podemos no preocuparnos por los análisis de suelo y aplicar la cantidad total que el césped puede utilizar, es decir, la cantidad A. O utilizar un método totalmente diferente, por supuesto, siempre es una posibilidad. Sin embargo, me gustaría pediros que siempre consideréis esto. Se puede hacer de una forma o de otra, pero si estamos aplicando mucho más fertilizante o muchos más nutrientes de lo que puede utilizar el césped o de lo que se puede calcular con la guía MLSN, creo que sería una buena idea que os preguntaréis a vosotros mismos por qué estoy aplicando más de lo que el césped puede usar. Y también me gustaría que recordarais que cuando aplicamos fertilizante no estamos incrementando a la vez la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Los nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico del suelo de los céspedes no aumenta a la misma velocidad y por lo tanto muchas veces esto puede afectar a la calidad de los nutrientes en el suelo. Y si estamos en fertilizantes y pensando que a través de esta práctica vamos a incrementar ese contenido de nutrientes, bueno, a largo plazo la verdad es que estamos equivocados. Así que, volviendo al campo de valencia, en el que poníamos 12,4, perdón. Tenemos los valores A, B y C. Recordemos que B era el valor medio del Global Soil Survey. Aquí tenemos los valores de nuevo. Para el nitrógeno serían 22 gramos, pero recordamos que esto solo es un ejemplo. Tenemos que aplicar más o menos dependiendo también del rendimiento, pero es simplemente un ejemplo para mostraros cómo se puede calcular. Y aunque vosotros también tengáis, por supuesto, que probarlo en vuestros propios campos y ver cómo funciona. En función de vuestra experiencia también pueden variar los valores. Los valores C son los de la Global Soil Survey. Aquí tenemos la recomendación de 7,4 gramos
de potasio por metro cuadrado. No se necesitaría aplicar fósforo, por ejemplo. No se necesitaría aplicar calcio. Bueno, vemos que los suelos normalmente contienen ya de por sí una cantidad bastante alta de calcio y por eso, por ejemplo, en este ejemplo tenemos claro que no habría que aplicarlo. Y como siempre, normalmente la aplicación de estos fertilizantes está pensada para suplir esas deficiencias y que no existan en nuestro suelo. Y bueno, vemos aquí que potasio, por ejemplo, podríamos dividir las partes por millón en 6,7 para conseguir gramos por metro cuadrado, si quisiéramos utilizar esa medida. Si queremos utilizar esta forma, tenemos que hacerlo con los valores B porque están basados en partes por millón. Lo importante es que tenemos que considerar el espacio como un espacio de 2 dimensiones y pensar que una cosa es lo que pasa por debajo de la superficie y otra cosa es lo que pasa en la superficie. En cuanto a los micronutrientes, pues como decíamos antes, prácticamente no tienen coste, entonces podemos añadirlos o no, dependiendo de lo que se haga más felices. Ah, sí, una cosa más de la diapositiva anterior. En el caso de 7,4 gramos de potasio por metro cuadrado, no hablo tanto sobre el tiempo en este estudio, pero si lo hiciéramos, tenemos que pensar en que estos son cantidades anuales. Por ejemplo, los 22 gramos de nitrógeno por metro cuadrado son todo cantidades anuales y podemos calcularlo en base a los meses, incluso en base a una rutina diaria, y este sería la cantidad, el valor recomendado para el año siguiente, para un año completo. Y yo lo repartiría en dosis de forma equitativa a lo largo del año. Pero vamos a hablar ahora del resultado de prevenir las deficiencias nutricionales con menos uso de fertilizantes o al menos con una recomendación menor de uso de fertilizantes. Muchas veces esto nos puede sorprender. Vamos a simular, a crear un supuesto, una situación en Barcelona, en la que vamos a tener 1000 putting green en Barcelona, todos de tipo agrostis. Es una simulación en la que vamos a imaginar que existen esos 1000 campos de putting green de agrostis en Barcelona. He escogido esta ubicación porque quiero que todos tengan las mismas necesidades, el mismo valor A de nutrientes, de necesidad de nutrientes, y vamos a predecir el uso en 20,7 gramos de nitrógeno por metro cuadrado, por ejemplo. 10,4, por ejemplo, el creeping brain grass sería suficiente, yo creo, en cuanto al potasio por metro cuadrado. Y no sé cuáles son los niveles recogidos en los análisis de suelo, pero
podemos asumir que están distribuidos, por ejemplo, como en el Global Soil Survey. Y por eso vamos a escoger esos niveles y a tener en cuenta que la necesidad sería 10,4 gramos de potasio por metro cuadrado, y vamos a calcular la cantidad necesaria de fertilizantes utilizando como A la guía MLSN con 37 partes por millón de potasio, sin análisis del suelo, como decíamos. También en el caso B, aplicando únicamente la cantidad que el césped necesitaría, digamos, y también en el caso C, utilizando otros valores, otros métodos de medición, de guía. Así que tenemos aquí el análisis de suelo del potasio simulado para esos 1000 putting greens en Barcelona para Agrostis, y tenemos aquí más o menos los valores del Global Survey, unas 30 partes por millón, pero aumenta incluso hasta las 600 partes por millón. Los valores medios o medianos de esta encuesta eran de 61 por millón, si recordáis bien. Y aquí vemos que los 1000 greens todos unidos tenemos distintos valores. Ese análisis de suelo que comentábamos antes, que podríamos simular para el potasio en estos 1000 campos, tendríamos desde 10 a 20 aproximadamente. Vemos que los picos están mucho más arriba, hasta casi 130 campos, y aquí tenemos cantidades por millón, partes por millón. Y aquí tenemos los resultados cuando calculamos gracias a la guía MLSN las cantidades. Vamos a prestar especial atención a la recomendación mediana de potasio, que para el total de esos 1000 greens sería 5.952 gramos por metros cuadrados. Muchos obtienen 0 de recomendación, pero algunos, bueno, vemos que en la gráfica aparecen incluso algunos que tienen 15 gramos por metro cuadrado. Y sin embargo, el valor mediano sería de 6,5 gramos por metro cuadrado. En el segundo supuesto, tenemos la posibilidad de aplicar únicamente la cantidad utilizada por el césped que estamos tratando. Todos los 1000 green recibirían la recomendación mediana de potasio de 10,4 gramos por metro cuadrado, todos igual. Y en el tercer supuesto utilizaríamos una guía convencional. El valor mediano sería de 18,4 gramos por metro cuadrado, sería prácticamente 3 veces el valor, eran 6,5 gramos, me parece, en el supuesto 1. Algunos tienen la recomendación de no utilizar en absoluto el potasio y otros suben hasta superar los 20 gramos. De modo que lo que digo es que 6,5 gramos de recomendación
Tenemos aquí la ecuación de A, es decir, lo que utiliza el césped, el valor B, que era la cantidad de reserva que queríamos dejar en el suelo, y C era restar lo que estaba ya en el suelo, y tendríamos ese valor, 6,5. Este sería utilizando únicamente A, y esto sería utilizando la guía convencional que le acabaríamos aplicando al césped hasta 3 veces más de lo que necesita y de lo que deberíamos aplicar. Por esta razón es por la que nos compensa en realidad utilizar métodos para llegar a la conclusión de si estamos aplicando más, menos, si necesitamos aplicar el 100% de lo que está utilizando el césped para prevenir las deficiencias, pero utilizar menos fertilizantes, hacerlo con cabeza. Muchísimas gracias por haber atendido a esta presentación. Hay muchísimos artículos que también pueden ser interesantes en el blog asiantorpras.com. Muchas gracias por atender. Gracias. Gracias, Maika. Ha sido una gran presentación, ha sido muy interesante. Y creo que eres un gran ponente. Muchísimas gracias. Hay una pregunta de Félix Fernández, de España. Pregunta que hay un factor que cree que es muy importante y del que casi no hemos hablado, y sería el fósforo. Perdón, no, el pH. Quiere saber sobre el pH, qué opinas y qué cantidades crees que se deberían aplicar. Creo que es una gran pregunta. Es una... se parece un poco a una de las preguntas que respondo habitualmente en mi blog. Estamos hablando hoy sobre nutrientes y sobre elementos, pero cuando hablamos de pH, creo que llegamos a unos niveles en los que el pH hace que los nutrientes se vuelvan menos disponibles. Y en mi opinión, creo que cuando el pH está alrededor del 5,5 de mínimo y 8,3, 8,3 de máximo, más o menos es una cantidad en la que no vamos a tener problemas de nutrientes. Sin embargo, si nos pasamos o si nos alejamos de esas cantidades, de esos niveles de pH, podemos empezar a tener problemas. La cuestión principal aquí es que los macronutrientes en un nivel de 7,8, 7,9, 8,1, bueno, es posible que tengamos una respuesta biológica ante algunos nutrientes, algunos de los nutrientes de los que hemos hablado, por ejemplo, en esta presentación. Una nueva pregunta de Richenberry. El ratio para POA annua, ¿cuál sería? Me parece una gran pregunta. Creo que muchos céspedes son similares a la agrostis. Sin embargo, los ratios serían similares. Tendríamos la mitad de potasio con respecto al nitrógeno. Sí, exactamente, la mitad de potasio que en nitrógeno, 1,8 con respecto al fósforo. En el caso de POA annua, esos serían los valores, pero los casos de POA pratensis tendríamos
4,5. Similar ratio, but your nitrogen might be a little bit lower. So instead of 4%, you might be. Porque los niveles de nitrógeno estarían un poquito más bajos y creo que deberían mantenerse. There is another question. Let me read it. In which way may the pH affect to these minimum values? For example, if we have a pH close to 8. ¿De qué forma puede afectar los niveles de pH a estos valores? Por ejemplo, si tenemos un pH cercano a 8, bueno, de diferentes formas. Hay que tener en cuenta que cuando observamos los valores mínimos, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es tener en cuenta los nutrientes que va a utilizar el césped y proporcionarlos. Si hablamos de macronutrientes uno por uno, con un pH de 8, me decías, el potasio no se va a ver afectado por el pH, el fósforo se va a ver afectado ligeramente. Muchas de las guías principales son bastante conservadoras en este sentido. Y nos recomiendan mantener el nitrógeno, por ejemplo, en 20 o 21 gramos por metro cuadrado. Y la razón normalmente de que el pH esté alto suele ser también una gran actividad biológica del suelo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendientes de si tenemos una respuesta con respecto a los macronutrientes que estamos aplicando, porque si tenemos un gran nivel de pH, es posible que tengamos una mejor respuesta ante la aplicación de micronutrientes. ¿Hay miedo a caerse del mapa, por decirlo de alguna forma, durante las temporadas de verano? Tienes que entender exactamente lo que estás haciendo, en lo que estás trabajando. Y aunque siempre va a haber ese miedo, lo que tienes que hacer es, en mitad de la temporada, si ves que puedes tener algún problema, es, por ejemplo, si hablamos de un putting green que tiene un suelo muy arenoso, vamos a aplicarle una cantidad tremenda de nutrientes y los niveles de potasio y de fósforo, por ejemplo, van a estar muy arriba. Y de repente, por ejemplo, podemos tener muchísima lluvia y que todo se nos vaya al garete. Hay casos como este en los que, bueno, podríamos tener un desastre, pero si prestamos atención a lo que estamos haciendo y tenemos en cuenta lo que hablábamos antes, las cantidades A, B y C, creo que podemos llegar a mitad de temporada en un estado del césped muy aceptable. Quería saber si también recomendarías los métodos de medición con riego, de riego. No, la verdad es que no lo recomendaría. Creo que sí que son útiles y que todo el mundo debería saber la cantidad de sodio, por ejemplo, que contiene el agua con la que regamos, porque necesitamos sodio, calcio, magnesio. Necesitamos saber todos esos niveles y
ser conscientes de ese uso del agua, pero también tenemos que ser muy conscientes de los niveles de nitrógeno y de fósforo que le aplicamos, por ejemplo, con el riego. Aparte de esto, la verdad es que no creo que basara yo mis recomendaciones en cuanto a aplicación de nutrientes en esas mediciones. Simplemente basaría las de otro tipo de elementos, como por ejemplo el sodio. También lo podemos tener en cuenta en caso de querer enriquecer las propiedades del propio suelo. Y lo que diría es que no os agobiéis tanto por analizar el suelo una y otra vez. Calculad los valores importantes, el valor A, por ejemplo, que son las necesidades imprescindibles, digamos, del césped para cubrir el 100% de uso, y añadir un poquito más para esas cantidades de reserva que decíamos que necesita, y así tendremos al césped cubierto. Sorry, Micah? Micah? Okay, sorry. Perdona, Maika. Yeah, another question, please. May the PGR Sí, tenemos otra pregunta. affect in any way to the necessary values? That's an excellent question about PGRs. Bueno, ¿el PGR puede afectar a los niveles aplicables? Sí. I don't think it really changes the ratios a tremendous amount, but it makes the grass grow less. Sí, el PGR puede afectar en un principio no demasiado, pero sí que es verdad que pueden afectar estos reguladores a las necesidades de nutrientes y si tenemos un índice reducido podemos utilizar menos fertilizantes normalmente para alcanzar la misma cantidad de nutrientes. No hay más preguntas de momento. Es muy tarde en Bangkok, ¿verdad? Iba a decir que eran la 1 o alrededor de la 1 de la madrugada. Sí, efectivamente, es muy tarde en Bangkok, pero bueno, no te preocupes. Perdona, sí que de nuevo hay otra pregunta. En Europa, donde tenemos acceso limitado a algunos fungicidas y que por lo tanto afecta también a la calidad del césped, mi pregunta es sobre ¿qué opinas sobre ese uso de los fungicidas? Es una pregunta muy difícil porque no creo que se puedan controlar las enfermedades del césped controlando las cantidades de nutrientes. Creo que sí que sería necesario, aunque es verdad que el potasio puede ayudar a parar, por ejemplo, la mancha de dólar, pero lo que tenemos que hacer, y lo principal es, en ese caso de no poder recurrir tanto a los fungicidas, es utilizar la capacidad que tenemos para aplicar los nutrientes para tener el césped lo más sano posible y no tener nunca deficiencias. Esa es nuestra meta y debe ser nuestra meta. Es lo máximo que podemos hacer. Encontrar el ratio de crecimiento perfecto para nuestro césped, intentar ajustarnos y hacer que vaya un poquito más rápido, un poquito más lento, pero
hacerlo de forma que estemos siempre aplicando los mejores valores posibles para nuestro césped. That was the last one. Let me check it. Yes. Esa era la última pregunta, creo. Okay, so Sí, thank you así very es. much again, Micah, for your collaboration with Así que muchísimas gracias, Maika, appreciate it very much. por tu colaboración con Campos del Césped. Thank you. It was Lo a hemos pleasure. disfrutado muchísimo. Also, to Muchísimas gracias, también ha sido un placer para mí. good job. Okay, so let me